Bueno, continuando con las formas en que yo puedo solucionar la sumatoria de fuerzas o más de dos fuerzas en un mismo plano en relación a este ejercicio que ustedes ya estuvieron analizando, ahora vamos a buscar su solución por un método analítico trigonométrico trabajando con las componentes de cada una de estas fuerzas que aparecen aquí. Entonces vamos a ponerle aquí solución trigonométrica. Muy bien. Como paso número 1, me gusta enlistar los datos para ver con qué información contamos que nos pueda servir para empezar a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, ahorita que vamos a empezar a desarrollar mi ejercicio, yo puedo decir que esta va a ser mi fuerza 1, esta yo la puedo nombrar como fuerza 2 y esta yo la puedo nombrar como fuerza 3. Entonces yo puedo anotar aquí que mi fuerza 1 tiene un valor de 80 newtons y tiene una dirección o un ángulo de 40 grados precisamente. Luego aparece mi fuerza 2, que tiene un valor de 120 newtons y que tiene un ángulo de, si yo aquí tengo 40 y aquí tengo 30, voy a tener un ángulo de 70 grados. Finalmente viene mi fuerza 3, donde dice que vale 150 newtons. ¿Y cuál sería mi ángulo? Bueno, pues si aquí aparece 35, entonces, si yo sé que desde aquí hasta acá mide 180, yo puedo decir 180 menos 35 me va a dar a 145 grados. ¿Por qué estoy haciendo estas operaciones? Porque si ustedes recuerdan, nos dice que los ángulos se van a medir respecto al eje de las X y en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si yo quisiera tomar el ángulo de 35 grados, ¿se puede? Sí, pero yo tengo que tener cuidado con los signos que voy a aplicar en cada una de las componentes que ahorita vamos a ver. Muy bien, estos son los datos con los que cuento. ¿Qué quiero encontrar yo? Bueno, pues aquí me dice que sus componentes, pero también me gustaría encontrar su resultante y además de la resultante, el ángulo precisamente de la dirección de esa resultante. Ok, ¿qué otro dato tengo en esta parte? Bueno, no quisiera llamarle dato, pero yo puedo llamarlo algo que se llaman fórmulas. Yo puedo decir, tengo fórmulas. Vamos a quitar este que quedó muy feo. Número 2, van mis fórmulas. ¿Y qué fórmulas tengo? Bueno, pues yo me sé que las componentes se pueden calcular de la siguiente forma. Fx va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Fy va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo también. También me sé, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, donde a lo mejor yo puedo decir, bueno, si yo conozco la resultante, puedo decir entonces, para determinar la resultante, fx al cuadrado más fy al cuadrado. ¿Tengo alguna otra fórmula? Tal vez sí. Entonces también tengo, por ejemplo, la de la razón trigonométrica de tangente del ángulo, donde me dice que yo puedo tener en la parte de arriba la fy y abajo la fx. Muy bien, estas son las posibles fórmulas con las que yo cuento para empezar a analizar este ejercicio que tenemos en la parte de aquí. ¿Cuál sería mi siguiente punto a desarrollar? Bueno, yo localizaría en este diagramita lo que son mis componentes para que no me pierda. Entonces aquí la de la fuerza de 80, aquí, yo aquí tendría una componente que viene de la siguiente forma. Y bueno, aquí aparecería mi componente en esta parte de aquí, aquí, y esta se llamaría F1X, ¿de acuerdo? Y esta de acá entonces se llamaría F1
Y. Y lo mismo yo tendría que hacer con cada una de las fuerzas que precisamente estamos teniendo en este diagrama. Vamos a tomar este verde. Yo aquí tendría entonces mi componente Fx, que se llamaría esta F2 F2X, y aquí precisamente bajando en vertical tendría la componente F2Y. Y sucede lo mismo con la que tenemos en la parte de acá. Tendríamos la componente F3Y y la componente F3X. Yo les pongo el número para que las pueda identificar fácilmente cuando comienzo a solucionar, ¿de acuerdo? Ahora, si yo entiendo estas fórmulas, yo puedo revisar y decir, ¿conozco la fuerza? Sí, porque conozco el valor de cada una de las fuerzas que están aquí. Sé que esta vale 80, sé que esta vale 120 y sé que esta vale 150. ¿Conozco los ángulos? Sí, ya los determiné. Aquí está el de 40. Bueno, aquí a lo mejor me haría falta este ángulo que está aquí, que vamos a trazar en azul, que va de acá hasta acá, vale 145. Y me estaría haciendo falta el verde para la fuerza de 120, que medido desde X hasta acá, este ángulo vale 70 grados, que es estos datos que ya tenemos en esta parte de aquí. Muy bien, ya acabé entonces con mi diagrama, ya tengo todos los datos aquí necesarios. Puedo proceder a comenzar a resolver este ejercicio. Si ustedes recuerdan, yo les había comentado que una forma de resolver este ejercicio es tener orden, porque si no tengo orden al resolverlo, bueno, yo me puedo confundir y comenzar a cometer errores y equivocaciones. Para mí la forma más fácil es ordenarlos pues mediante una tablita, en la que generalmente, ¿qué pongo en la tabla? Bueno, vamos a ver los siguientes datos, esperemos que la tabla no nos quede tan chueca. Y como tengo tres fuerzas, 1, 2 y 3, yo voy a poner 3 filas, entonces ¿qué columnas voy a tener en la de aquí? Bueno, vamos a ver. Muy bien, está bastante chueca. Vamos a tratar de corregir un poquito estas líneas que no se vean tan mal. Pero trabajar con un lápiz electrónico a veces es un poco complicado. Ahí está ya mi línea. En la primera fila yo pondría las fuerzas, ¿de acuerdo? Aquí yo voy a poner la fuerza. En la segunda columna yo lo que pondría sería la magnitud. En la siguiente columna, que la voy a dejar un poquito más anchita, pondría las componentes. Aquí vamos a hablar de la componente en X y aquí estaríamos hablando de la componente en Y. Voy a borrar estas que ahorita no nos sirven, esperemos que no las necesitemos y si no ya volveremos a trazarlo. Entonces, ya dijimos que aquí va la fuerza, aquí va la magnitud, que en este caso sabemos que está dada en newtons. Aquí va la componente en X y aquí va la componente en Y. Ok, me voy a cambiar de color para no perdernos. Vamos a usar este morado, donde yo sé que la componente en X se calcula de la siguiente forma. La fuerza por el coseno del ángulo. Y aquí yo sé que esta se calcula
multiplicando la fuerza por el seno del ángulo. Vamos a empezar a llenar entonces nuestra columna de F1. Ahora tenemos F2 y finalmente tenemos F3. ¿Es necesario trabajar con colores? No, a mí me gusta hacerlo de la siguiente forma para que sea más fácil visualizar cada uno de los datos con los que estamos trabajando. Me dice que F1 vale 80 newtons precisamente. Me dice que F2 vale 120 y F3 pues 150 newtons. Muy bien, me regreso entonces a mi color negro a partir de este momento. ¿Por qué dejé un poquito más grandes estas columnas y demás? Bueno, para que yo pueda aquí primero poner el dato y luego el resultado. A mí me gusta nuevamente aquí dividir en dos esta columna y en dos esta columna. Voy a jalar estas líneas. Ahorita vamos a ver por qué hice esto. Muy bien. Empiezo en esta parte de aquí. Me dice que el coseno de la fuerza 1. Entonces, yo aquí tendría que poner coseno de la fuerza 1. ¿Cuál es su ángulo? Pues 40. El seno de la fuerza 1 y su ángulo es 40. Muy bien, me voy a la fuerza 2. Coseno del ángulo, que aquí es de 70. Y aquí me voy al seno, que es de 70 grados. Al último, me voy al coseno de 145 grados y me voy al seno de 145 grados. Muy bien. Yo aquí puedo resolver los cosenos o hacer las multiplicaciones de forma directa. Quisiera colocar los cosenos primero para asegurarnos que finalmente los resultados que nos estén dando sean los correctos. Espero que me quepan aquí en la parte de abajo de cada uno. Y lo mismo aquí con la del seno. Y en esta parte de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a abrir mi calculadora. Vamos a borrar los datos que tenemos aquí y empezamos con la calculadora para la parte de acá, donde me dice lo siguiente. Yo voy a tener 40, función trigonométrica coseno, y me da a punto 766. Entonces yo aquí anotaría punto 766. Nuevamente me regreso a mi calculadora. Ahora me voy con 70, función coseno, y me da a punto 342. Y anotamos aquí entonces punto 342. Nuevamente me voy a mi calculadora. 145 coseno me da a menos punto 819. Menos punto 819. Muy bien, me voy entonces ahora con los senos nuevamente. Abro entonces mi calculadora y yo digo 40. Ahora me voy aquí a la función seno y me dice que el seno de 40 es punto 642, pero aquí tengo un 7, entonces voy a anotar punto 643. Punto 643. Me voy ahora con 70, seno, punto 939. Entonces vamos a anotar aquí punto 939. Ahora me voy a seno de 45, 145, función seno, y me da a punto 573. Punto 573. Y entonces ahora sí que voy a hacer, voy a multiplicar la fuerza por este
y luego la fuerza por este, y los resultados los vamos a ir anotando en la columna ya de la componente aquí, en estos resultados. Nuevamente entonces abrimos la calculadora. Para no estar minimizando la calculadora, vamos a achicar un poco este. Aquí tenemos nuestra calculadora entonces. Muy bien, y entonces empiezo aquí. Me voy a la calculadora. Dice que tengo 0.766 por 80, que vale la fuerza, y yo le doy igual, y me va a dar a 61.28. ¿En qué unidades? En newtons, porque es en lo que están nuestras fuerzas. 61.28, aquí le vamos a poner newtons, y aquí le vamos a poner newtons también. Muy bien, me voy con el segundo. 342 por 120, le damos enter. Aquí dice que es igual a 41.04. Me voy a la fuerza de 150 por menos, aquí tengo un signo menos. Aquí recuerden que el coseno de 145 nos dio negativo, entonces vamos a poner y aquí sería entonces 0.819 negativo por los 150 que vale la fuerza, y me daría a menos 122.85. Muy bien, ahora me paso a la columna de las Y's y vamos a hacer lo mismo. Tengo aquí 0.643 por la fuerza de 80, me va a dar a 51.44. Me voy a la segunda, que es 0.939 por la fuerza de 120, y aquí me da a 112.68. La última columna dice que tengo 0.573 por la fuerza de 150, y entonces aquí me daría igual a 85.95 newtons. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer las sumatorias en las columnas respetando los signos. Entonces, en la primera columna dice que yo tengo 61.28 más 41.04 menos 122.85. Y aquí me estaría dando un resultante en X, va a ser igual a menos 20.53 newtons. Y en la parte de acá, bueno, también tengo que realizar entonces la sumatoria, donde me dice que es 51.44 más 112.68 más 85.95, y me va a dar igual a la resultante en Y a 250.07 newtons. Muy bien, ¿qué quiere decir estos datos que yo tengo aquí y que yo tengo acá? Me está diciendo la siguiente información, que si yo puedo hacer otra vez un diagrama como este, me va a dar lo siguiente. Yo voy a tener mi sistema de coordenadas, donde aquí está X y aquí está Y. ¿Y qué me está diciendo esta información? Como RY es positivo y además me está dando de 250, me voy a cambiar de color, lo vamos a poner en color rojo, que ahorita vamos a trabajar con la resultante, vamos a tomar este. Me está diciendo que la componente Y está aquí y hacia arriba, porque tiene un valor positivo. Entonces, bueno, yo la voy a pintar aquí sobre esta.
Vamos a aumentarle el grosor. Ahí está. Ahí está mi componente RY, que vale estos 250 que tenemos acá. Y me está diciendo que tengo una componente RX de menos 20. Menos 20 quiere decir que está para la parte de acá. Aquí está mi componente RX. Siguiendo ahorita lo que estábamos haciendo de sus componentes rectangulares, quiere decir que si yo aquí trazo esto, aquí precisamente, el vector que va a salir de aquí hasta acá, es decir, de este punto a este punto, con esta dirección, esa es la resultante y su ángulo es este que aparecería en esta parte de aquí. Muy bien, ¿qué puedo hacer para determinar esa resultante con la información que yo tengo ahorita? Bueno, si yo me acuerdo, tengo de este lado unas fórmulas que anoté precisamente. Yo puedo determinar la tangente del ángulo porque ya conozco FY y conozco FX, que para este caso yo tengo la resultante Y y la resultante X. También puedo determinar el valor de la resultante total porque conozco esta fórmula en la que se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces puedo empezar con el valor del ángulo en esta parte de aquí y decir lo siguiente. Tangente del ángulo me dice que es FY en la parte de arriba, entonces arriba van los 250.07 y en la parte de abajo van los menos 20.53. Me voy a la calculadora y digo lo siguiente, 250.07 entre valor negativo de 20.53. Otra vez, repetimos la operación. 250.07 entre, puedo abrir aquí un paréntesis, cerramos el paréntesis, ahora sí, ahí está. 250 entre menos 20.53 y vamos a dar aquí igual. Me da entonces a menos 12.177. Pero yo aquí tengo la tangente, ¿de acuerdo? ¿Cómo la vamos a quitar? Bueno, pues entonces yo aquí voy a tener que activar la segunda función y sacar tangente negativa de este resultado que yo tengo en la parte de acá. Me estaría dando esto que tenemos aquí. Entonces me dice que el ángulo va a ser igual a menos 85.305 grados. Muy bien, ahora me voy entonces con el valor de la resultante. ¿Es la única forma de calcular el ángulo? No, si ustedes se acuerdan, tenemos otra forma de calcular el ángulo, ¿de acuerdo? Ahorita la vamos a verificar para ver que nuestro resultado esté bien. Voy a sustituir en esta parte de acá. Me dice que FY me dio a menos 20.53 newtons al cuadrado más 250.07 newtons al cuadrado, y a todo esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Me voy de este lado, vamos a poner los 20.53 negativos al cuadrado y me da 421.4809 más, me regreso a este lado, 250.07
al cuadrado me va a dar 62.535.005. Y a todo esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Otra vez. A esto que tenemos en la parte de acá le vamos a sumar más los 421.4809 y me da a 62.956.4858. El último paso que me estaría haciendo falta aquí es sacar la raíz cuadrada. Entonces yo puedo decir de este lado, raíz cuadrada, y me va a dar a 250.911 newtons. Listo. ¿Es mi única forma de obtener la resultante? No, pero vamos a revisar primero el ángulo. Me voy a cambiar de color para que veamos la diferencia de resultados. Vamos a usar este color. Bueno, pues me dice que FY se calcula conociendo la fuerza por el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo conozco FY, y lo conozco porque aquí tengo este valor, y conozco F porque ya la calculé aquí, ahorita hagamos de cuenta que no tenemos este dato, ¿qué me haría falta? Pues calcular precisamente el ángulo que aparece en esta parte de acá. Muy bien, si yo aplico también razones trigonométricas, me dice que para calcular, por ejemplo, el coseno de una determinada fuerza, yo tengo las razones trigonométricas y la razón trigonométrica a la que yo estoy haciendo referencia es la siguiente. Aquí me dice que para obtener el coseno del ángulo de alfa, aquí está alfa, yo necesito el cateto adyacente, que es este que está aquí, por la hipotenusa que yo tengo en la parte de acá. Muy bien, no me quiero meter en complicaciones. Vamos a verificar la resultante. Si con este ángulo yo obtengo la misma resultante en esta parte de aquí, estaría perfecto. Y esta es la que ustedes van a hacer de tarea. Yo les hago el siguiente planteamiento. Si RY es igual a R por el seno del ángulo, y yo conozco RY, porque aquí está, que es de 250.07, conozco R porque ya la calculé en esta parte de acá, tengo 250.911, y aquí me queda seno del ángulo, ¿de acuerdo? Si yo sustituyo aquí el menos 85, me debería de quedar en ambos lados 250, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que ustedes podrían hacer para comprobar, por ejemplo. Esto ya no es parte del procedimiento, hablamos de una comprobación meramente. Antes de seguir en esta parte, quiero hacer algunas puntualizaciones y explicaciones de lo que estamos viendo aquí. ¿Qué estoy viendo en esta posición o estos datos que me están dando acá? Bueno, si yo analizo las componentes precisamente de mis fuerzas, aquí la componente Fx de F1 va para el lado derecho. Por lo tanto, esta componente aquí en Fx va a ser positiva. Mi componente de F2, esta que está acá, también su componente Fx va para el lado derecho. Por lo tanto, también es una componente positiva. Ahora, en el caso de F3, que es esta que está acá, esta componente Fx está yendo hacia allá, es decir, en el sentido contrario a como estamos tomando las mediciones. Por eso precisamente es que esta componente nos da negativa. ¿Cómo sé que está bien? Por el mismo ángulo, por la dirección en que está apuntando el ángulo. Si aquí nos diera, por ejemplo, un ángulo de 190, también tendría que ser una componente negativa, porque está del otro lado del origen y además se va hacia la parte de abajo. Ahora vamos con las de Y. La componente de 80
en Y, que es esta que aparece aquí, pues está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, esta va a ser una componente positiva. La componente de 120, que también aparece aquí en este eje, va hacia arriba y también es una componente positiva. La de F3 también va hacia arriba y por lo tanto es una componente positiva. Caso contrario a que yo hubiera tenido una fuerza aquí, entonces su componente Fx quedaría aquí y su componente Fy quedaría aquí, lo cual hace que ambas componentes se vuelvan negativas, porque están yendo al contrario de cómo estamos tomando las mediciones. Eso es lo que quieren decir los símbolos y los signos en cada una de nuestras componentes, ¿de acuerdo? Esperemos que no hayan tenido ninguna duda y hasta aquí quedaría la explicación de este ejercicio.